Bueno, patrimonio y sus variaciones. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, el patrimonio es el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o una empresa. ¿Sí? Bienes, derechos y obligaciones. Fíjense ahí las imágenes que tienen. Los bienes podría ser un inmueble, el dinero, las herramientas, los derechos de cobro o las obligaciones de pago. Todo eso es el conjunto, las tres cosas conforman el patrimonio de una empresa. Los bienes. ¿Qué son los bienes? Bueno, son las cosas o los objetos que tienen un valor económico. Por ejemplo, el dinero, la mercadería, un rodado, una estantería, un mostrador, cualquier tipo de bienes que tengan un valor económico. Los derechos surgen de acuerdos entre personas, que llamamos deudor y acreedor. ¿Sí? Acuerdos entre el deudor y el acreedor. Por ejemplo, si se acordó hacer una venta a crédito, el vendedor entrega el bien vendido a su cliente y se va a transformar en su acreedor. Y el acreedor tendrá un derecho de exigirle al deudor, que sería el cliente, la suma de dinero convenida como precio de la operación. Por otra parte, el comprador que contrajo esa obligación o esa deuda con el vendedor va a pasar a ser el acreedor, el deudor de esa persona. ¿Se entiende? O sea que las obligaciones son las deudas que tiene la empresa o una persona. Esos bienes, derechos y obligaciones son los elementos patrimoniales, que los agrupamos con dos nombres. Los bienes y derechos los denominamos activos y a las obligaciones las denominamos pasivos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Como dijimos antes, si yo sumo bienes, derechos y obligaciones, me da el patrimonio. O sea, el activo más el pasivo es igual a patrimonio. Ahora, si yo a ese activo le resto las deudas, obtengo lo que se denomina patrimonio neto. Activo menos pasivo me daría el patrimonio neto. ¿Estamos hasta ahí? La representación gráfica la hacemos de esta manera. Activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Se acuerdan que antes decíamos, en la filmina anterior decíamos, activo menos pasivo igual a patrimonio neto? Si hacemos un pasaje de término, la igualdad me queda de esta manera. Activo igual, pasivo más patrimonio neto. ¿Lo entienden eso? Sí. ¿Cómo se forma el patrimonio de una empresa? Una de las maneras... Más o menos, profe. ¿Sí, Pedro? Sí, más o menos, entiendo. Bueno.
¿Cómo se forma el patrimonio de una empresa? En primer lugar, se puede conformar por el aporte de los dueños de la empresa y también por aportes de terceros. Pero vamos a ver primero el aporte de los dueños de la empresa. Veamos este ejemplo. Dice, el señor Marín es dueño de una empresa a la que aportó 10.000 pesos en efectivo. Por lo tanto, su patrimonio inicial va a ser igual. El activo está representado por el dinero en efectivo, que sería 10.000. Pasivo, ¿qué dijimos? ¿Qué eran qué el pasivo? ¿Qué es el pasivo? A ver, Juli Peralta, ¿qué sería el pasivo que dijimos antes? Las obligaciones, ¿no eran? Claro, bien, obligaciones o deudas. Ese sería el pasivo. En este caso no tenemos nada porque no pedimos nada prestado, ¿sí? Y el patrimonio neto viene a ser el aporte que hace en este caso el dueño, que es el señor Marín. A ese patrimonio neto, ese aporte que realiza el dueño, lo denominamos capital. ¿Estamos? Entonces, acá cuando inicia la actividad del señor Marín, comienza con 10.000 pesos en efectivo, ese efectivo está representado en el activo, y el aporte, digamos el origen de ese efectivo, es el aporte que hizo el dueño. A eso lo denominamos capital. Y ahí tenemos balanceado el patrimonio de esta empresa. Ese dinero, esos 10.000 pesos con el que empezó el señor Marín su empresa, lo utiliza para comprar los bienes iniciales. ¿Sí? Entonces, compra un mostrador a 200 pesos, compra estanterías por 1.000 pesos, compra mercadería, que en este caso serían las 850 valijas a 10 pesos cada una, que digamos, mercadería que está destinada a la venta. Entonces, el patrimonio sigue siendo de 10.000 pesos, pero está transformado, ya no es todo efectivo. Ese efectivo se transformó en estanterías por 1.000, mostradores 200, mercaderías 8.500, y como efectivo le queda el resto, 300 pesos. El capital sigue siendo el mismo. Entonces, el activo conforma los recursos que tiene este señor Marín para poder trabajar. Y el origen de ese recurso está dado en este caso por el aporte que hizo el dueño, es decir, por el capital. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos con otra manera de poder formar el patrimonio de la empresa. En este caso dice, siguiendo el mismo ejemplo, dice el señor Marín desea aumentar la cantidad de mercaderías aprovechando una oferta que le hace un proveedor por un total de 2.000 pesos, pero no dispone del dinero necesario para hacerlo. Su proveedor le ofrece crédito a 30 y 60 días para que pueda pagar esa compra en la medida que realice las ventas. El señor Marín hace la compra de mercadería a crédito, lo compra al fiado, y su patrimonio entonces ahora queda conformado de esta manera.
Las mercaderías, ¿se acuerdan que en el ejemplo anterior estaba en 8.500? Al comprar mercadería nueva al proveedor, pasa a ser de 10.500. Esos 2.000 que aumentó el activo es financiado por el proveedor. Y ahí el proveedor va a aparecer en el pasivo. Entonces, los recursos con que cuenta hoy la empresa para trabajar se incrementaron en 12.000 pesos en total. Esos 12.000 fueron financiados, 10.000 por el aporte del dueño, que sería lo que figura en patrimonio neto, y los 2.000 restantes es lo que le presta el proveedor cuando le vende la mercadería al fiado. ¿Se entiende? Sí, Bueno, por ahora sí. bueno, muy bien. Conclusiones. Como puede verse, ambas partes del cuadro se equilibran, como los platillos de una balanza. Por eso es que a este cuadro que nosotros vimos acá, lo denominamos balance, porque está balanceado. Siempre el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Siempre, sea cual fuera el tamaño de una empresa. Siempre el activo va a ser igual a bienes y derechos, o sea, lo van a conformar bienes y derechos, y son los recursos con los que cuenta una empresa para poder funcionar. Y el pasivo y el patrimonio neto es el origen de esos recursos. Es decir, cómo están financiados estos recursos con que cuenta una empresa. En este caso, por aportes propios del dueño y también por aportes de tercero, que en este caso está representado por el proveedor. Acá está escrito. El activo muestra los recursos con los que cuenta la empresa para realizar sus actividades, los fondos con los que se financiaron esos bienes tienen dos fuentes de origen. Provenir de otras personas con las cuales se contraen las deudas, que es el pasivo, o provenir de aporte de los dueños de la empresa, que sería el patrimonio neto. El aporte inicial del dueño a su negocio se llama capital, y cuando una empresa comienza su actividad, ¿sí? Su actividad comercial, siempre el patrimonio neto va a estar constituido solamente por el capital que aporta.